Bienvenidos a Mujeres Potencia del Cambio, voces que transforman desde el territorio. Un podcast de la Escuela de Mujeres de la ESAP. Feminización del Estado. La feminización del Estado se refiere a la creciente participación y representación de las mujeres en roles de liderazgo y toma de decisiones dentro de las instituciones gubernamentales. Este cambio no solo promueve la igualdad de género, sino que también enriquece la gobernanza con diversas perspectivas y enfoques, mejorando la eficacia y sensibilidad de las políticas públicas. Acompáñanos en este diálogo con la docente Graciliana Moreno Echavarría, de la Dirección Territorial Santander, y la periodista Vanessa Quintero, por más mujeres en los escenarios donde se toman las decisiones. Bueno, y un saludo muy especial a todos nuestros oyentes y a todas las personas que se conectan con esta serie de podcast Mujeres Potencia del Cambio. Hoy nos acompañan voces que transforman desde el territorio y justamente esta voz que nos acompaña hoy es la de la profesora Graciliana Moreno Echavarría. Ella es magíster en Gestión y Políticas Públicas y docente de la Territorial Santander. Profe Graciliana, primero que todo, bienvenida a este espacio y gracias por participar y por ser parte de estas voces que transforman desde el territorio. Bueno, muchas gracias por esta invitación que me resulta del todo pertinente, plantearnos reflexiones tan interesantes como la feminización del Estado, que entiendo es de lo que vamos a hablar. Sí, efectivamente, dentro de las líneas que maneja la escuela para mujeres de nuestra escuela, una de las líneas es feminización del Estado, pero poniendo un poco en contexto a nuestros y a nuestras oyentes, expliquemos un poco, profe, ¿a qué se refiere este término de feminización del Estado? La feminización del Estado es una bitácora de trabajo que ha puesto indudablemente el gobierno nacional y que lo ha asumido de manera clara la Escuela Superior de Administración Pública, toda vez que este es el alma mater del Estado, de las instituciones públicas. Con ello estamos retomando elementos que son compromisos que el Estado mismo ha suscrito desde el año 81 a través de la Ley 51, cuando acoge la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Esta es una convención que aprobó Naciones Unidas a nivel de una Asamblea General y instó a los estados a invertir todos los esfuerzos para eliminar, para erradicar las formas en que las mujeres en Colombia experimentamos la discriminación. Y por supuesto, una de esas formas es la participación en aquellos escenarios donde se toman decisiones. Y ese escenario principal, son las instituciones del Estado. Si juzgamos, por ejemplo, con algunos datos, las mujeres estamos en Colombia subrepresentadas. Particularmente encontramos que de cada 100 mujeres en Colombia, 73 se encuentran laborando. Hay una subrepresentación de las mujeres, sobrerepresentación, de las mujeres en el desempleo. El 46% de los cargos directivos en el caso de la Cámara son ocupadas por mujeres. En la Cámara solo hay un 28.9% de mujeres representando los intereses femeninos y un 29.6% en el Senado. Si luego juzgamos a nivel de cuántas alcaldesas hay, cuántas gobernadoras hay, y así sucesivamente, cuál es el porcentaje de representación femenina en consejos y en asambleas, vamos a descubrir que definitivamente hay una subrepresentación muy grave, pese a que demográficamente el país está constituido ligeramente 2 puntos, 50 y algo % de población femenina. Sin embargo, en aquellos escenarios donde se toman decisiones, las mujeres estamos subrepresentadas. Por eso, reivindicar la feminización del Estado es una manera de plantearse un reto claro en el sentido de que hay necesidad de hacer todo lo que materialmente
cultural, social y políticamente es necesario para que se aumente la representación de las mujeres. Si se aumenta la representación de las mujeres, si hay más alcaldesas, más gobernadoras, más diputadas, más concejalas, más mujeres en los escenarios de toma de decisiones, en las rectorías de las universidades, en aquellos centros de investigación y de ciencia y de tecnología, el país va a ganar la mirada de las mujeres, que no es ni más ni mejor que la de los hombres, pero es una mirada que va a lograr enriquecer esa búsqueda de soluciones para que nuestra sociedad sea una sociedad más incluyente, más democrática y más sostenible. Bueno, esto pudiera darnos también un poco de contexto a una segunda pregunta del por qué se habla de la feminización del Estado en Colombia. Y ya lo ha mencionado, profe, la necesidad de equiparar, digamos, un poco, una expresión coloquial, de equiparar las cargas entre hombres y mujeres y que se logre una mayor participación de las mujeres en el país. Usted mencionaba que se enriquecería con la mirada de las mujeres. ¿Qué tiene de particular esa mirada femenina dentro de los escenarios de toma de decisiones? Hay estudios, por ejemplo, que demostraron cómo en aquellos países, estoy hablando de los países escandinavos, donde hay, pues, digamos, en los primeros lugares, en las primeras magistraturas a nivel presidencial, a nivel de primeras ministras, son mujeres, ¿cierto? En estos países, cómo el manejo de la pandemia fue sustantivamente diferente. ¿En qué sentido? En que ahí se puso al centro asegurar, por ejemplo, el cuidado, y las medidas que se tomaron dan como resultado que se privilegió, ante todo, lograr asegurar la protección de las niñas, de las familias, de las mujeres, ¿cierto? O sea, de la población sanitaria, las medidas que se tomaron en términos de, digamos, de la contención y del enfrentamiento a la pandemia fueron aceleradamente rápidas, mucho más rápidas. Este es un estudio que adelanta Naciones Unidas, ONU Mujeres en particular, y que presenta indicadores de respuesta diferentes ante situaciones tan complejas como, por ejemplo, representan una pandemia. Pero también hay otros estudios que se han hecho incluso a nivel de Colombia, donde en aquellos municipios donde, digamos, fueron fuertemente golpeados por el conflicto armado y quienes estaban como alcaldesas eran mujeres, la ruta de gestión y en términos de lograr que ese conflicto se tramitara de manera negociada, de manera concertada, fue ante todo en aquellos municipios donde la presencia de esos primeros liderazgos eran femeninos. Es decir, lo que hay de evidencia es que probablemente las mujeres vamos a ser más proclives a la búsqueda de soluciones concertadas y negociadas. Probablemente las mujeres vamos a procurar el cuidado de la vida, el cuidado de la naturaleza, y no necesariamente por un esencialismo de que las mujeres seamos más o menos cuidadosas. Allí hay elementos culturales, pero también hay elementos probablemente también de orden político, en el sentido de que nos satisface más a las mujeres, el poder, o nos satisface más el servicio. Entonces hay una serie de variables que muchos estudios han sustentado que harían que las sociedades ganarían cuando hay mayor presencia de las mujeres en esos escenarios de toma de decisiones. Claro, hay otro argumento sólido aquí. Cuando tú preguntas, bueno, ¿y qué ganarían las sociedades y por qué? Sobre todo, ¿por qué por qué debería aumentarse la participación de las mujeres en las instituciones del Estado? Yo, independientemente de esas variables que mencioné anteriormente, habría que concluir porque es un derecho de las mujeres. Las mujeres tenemos derecho a participar, digamos, en igualdad de condiciones. Digamos, no somos ni más ni menos. Somos sujetos que por aquello del devenir histórico hemos estado en desventaja y en desigualdad. Luego, lo que corresponde a las sociedades modernas es hacer un impulso para que las mujeres estén en igualdad. Así de claro. Impulsar, exacto. Estaba pensando justamente en esa palabra, impulsar.
impulsar el empoderamiento femenino, impulsar la participación femenina, motivar a las mujeres también a que se postulen, por ejemplo, y aquí viene una pregunta muy interesante y es de retos y desafíos, porque si bien es necesario que se lleve a cabo este proceso de una manera mucho más constante, mucho más sólida, mucho más sistematizada de alguna manera, pero las mujeres siguen estando relegadas ellas mismas, sigue habiendo como un temor a lanzarse o a enfrentarse a esos escenarios. Aparte de ese temor, ¿cuáles son otros desafíos que enfrenta la feminización del Estado? Total, tú lo has mencionado, hay barreras que son atribuibles a nosotras mismas, ¿no? Los miedos, los temores, eso también algunas feministas lo han estudiado y lo han denominado el famosísimo techo de cristal. Digamos, nosotras nos ponemos un techo, hasta ahí puedo llegar yo. Digamos, no me atrevo a desafiar, por ejemplo, ser presidenta, no me atrevo a desafiar a ser la rectora de una institución, porque como que el lugar mío es el lugar de la subordinación. Entonces, ahí hay un elemento cultural que las mujeres hemos aprendido históricamente, ¿no? A estar subordinadas. Entonces, si ese es el problema, la solución es muy clara. Tenemos que empezar procesos de transformación en nosotras mismas, en entender que nuestro lugar no tiene por qué ser la subordinación, que nuestro lugar es de igualdad, de estar al lado de los varones, ¿cierto? También participando de la política, de ser pares, de ser equipo, ¿cierto? De estar ahí empujando juntos. Pero por supuesto que esto demanda también otro gran desafío. Entonces ya he mencionado el primero, que sería cultural, individual, cambiar la subjetividad femenina, pero también hay otras barreras y son otras más sistémicas, ¿no? Y digamos, los estados tienen que asumir lo que se ha denominado y que se ha puesto muy de moda en estos días, que son los llamados sistemas de cuidado. ¿Por qué? Porque los roles femeninos generalmente nos sustraen a las mujeres. Muchas mujeres no participan en política porque ellas se tienen que doblar o triplicar. Para ser lideresa no dejas de ser madre, no dejas de ser cuidadora, no dejas de ser esposa, que te implica también una cantidad de obligaciones. Entonces mira que ahí hay un reparto en lo que tiene que ver con las tareas domésticas y las tareas del hogar, hay un reparto desigual. Ese reparto tiene que ser revisado, los estados tienen que proveer sistemas para el alivio de las condiciones de trabajo de las mujeres. Esa no es una responsabilidad exclusiva de las mujeres, es un tema que los estados tienen que asumir, como lo hay en otros países del mundo altamente desarrollados, donde hay sistemas de cuidado, donde nosotras podemos tener los hijos, pero tenemos una institución donde nos los cuidan y nos los cuidan profesionalmente, donde nuestro cerebro no va a estar dividido y no vamos a estar llenas de angustia de que, bueno, yo estoy acá dando clase, pero mi hijo está por allá, quién sabe en dónde estará, o si estoy haciendo política, mi hijo está abandonado. Entonces, eso tiene que asumirlo, digamos, el Estado, a través de lavanderías públicas, a través de comedores, a través de salas cunas. Tenemos que regresar a eso. Eso tiene que ser parte de las políticas públicas que los estados tienen que abocar. Pero ¿quiénes van a ser los impulsores de esas políticas si las mujeres no están en el Congreso? Pero esa no es una problemática que les duela a los varones. Entonces, si hay una subrepresentación de las mujeres, esos temas nunca van a ser discutidos en el Congreso. Por eso necesitamos que estén allá y que esas necesidades, esas preocupaciones, esas angustias, esos dolores que pasan por nuestra piel, por nuestro cuerpo, por nuestras mentes, pues sean puestas en el Congreso y en las demás instituciones del Estado. Profe, muchas gracias. Creo que hemos abordado un tema de vital importancia que muchas veces uno no evidencia tal importancia hasta que tiene conversaciones de este tipo, y es justamente lo que está propiciando la Escuela de Mujeres y esa potencia interna que tenemos para el cambio y la transformación de nuestros territorios, de nuestro país, de nuestro estado, de nuestras familias. Viene desde el núcleo más básico, desde el núcleo más básico, y por eso agradecemos estos espacios y agradecemos propiciar estos debates tan sanos pero tan aterrizados. Porque hay que aterrizar, hay que empezar a abrir los ojos, hay que empezar a tomar riesgos y a impulsarnos también entre nosotras mismas a llegar a esos escenarios que para muchas de nosotras son novedosos, pero no quiere decir que sean ni inalcanzables, ni mucho menos imposibles de
de ejercer y de cumplir. Pues esta fue nuestra conversación hoy en el podcast Mujeres Potencia del Cambio, con las voces que transforman desde el territorio y en esta ocasión desde el territorio santandereano. Muchas gracias por la participación, profe, y esperamos contar con usted nuevamente en este podcast. Por supuesto que sí, aquí estaré siempre presente y disponible. Bueno, un saludo para todas, muchas gracias por escucharnos y nos encontramos próximamente en un nuevo episodio. Reivindicar la feminización del Estado no solo es un objetivo, sino una necesidad para asegurar que las necesidades y las preocupaciones de las mujeres sean atendidas de manera adecuada y justa. Las mujeres deben estar en los lugares donde se forjan las políticas que impactan nuestras vidas. Es momento de seguir avanzando y trabajar porque la igualdad de género en la administración pública sea una realidad. Gracias por acompañarnos en esta importante conversación y hasta la próxima. Esto es Voces que Transforman desde el Territorio. Los esperamos en nuestra próxima temporada. Este proyecto es liderado por la Dirección de Capacitación de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP.